Nos encontramos en la estación experimental INTA Balcarce y vamos a hablar sobre temas, bueno, que a lo mejor es un poco difícil de comprender, pero vamos a conversar con el doctor Luis Aguirrezábal, que es profesional de la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigador del CONICET, y también con el doctor Gustavo Pereira Irujo, que es investigador de INTA y del CONICET. Bueno, ambos están trabajando lo que hace y lo que tiene que ver con el mejoramiento y con lo que hace al fenotipiado. Una palabra un poco complicada, pero ya nos va a explicar Luis de qué se trata. Y poniendo el acento en la búsqueda, encontrar, por ejemplo, variedades de soja, entre otros temas, claro, que sean, bueno, resistentes o que tengan mejor comportamiento a la sequía. Este es uno de los escenarios que nos va a plantear Luis. Lo saludamos. Luis, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días y también buenos días a toda la audiencia. Bueno, lo vamos a saludar a Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Luis, estamos hablando del fenotipiado. A ver si arrancamos definiendo un poco lo que significa. Bueno, es muy fácil. Cuando yo te estoy mirando a vos, yo en realidad estoy viendo tu fenotipo. Capaz que vos tenés un hermano gemelo que es igual que vos, tiene la misma información genética, pero que le gusta mucho más comer que a vos, ¿sí? Y que no hace deporte, no juega al golf. Y bueno, tu hermano tiene la misma información genética, pero tiene 20 kilos más. Entonces, cuando miro a uno o a otro, estoy mirando el fenotipo. Cuando veo una planta, ¿sí? Se ve que, por ejemplo, se marchita menos ante un estrés hídrico o levanta menos temperatura, en realidad estoy midiendo el fenotipo. ¿Por qué es importante? Porque ahora la agricultura, ¿sí?, requiere que saquemos en menos tiempo variedades que rindan más y que toleren más diferentes estreses. ¿Por qué? Porque necesitamos una mayor eficiencia y además, ante el desafío del cambio climático, poderlo sacar más rápidamente. Se tardan entre 15 y 20 años desde que se empieza a desarrollar una variedad hasta obtenerla. Entonces, poder hacer eso más eficiente es muy importante. ¿Cómo hacemos nosotros eso? A través de 3 maneras, ¿sí? Tenemos que medir el fenotipo más rápidamente y en muchas más plantas para ver cuáles son más tolerantes, por ejemplo, ante una sequía. ¿Qué es lo que hacemos? Usamos 3 cosas. Primero, caracteres. Es alguna característica de la planta que a veces nos permite, de manera muy temprana, predecir cuál va a ser el comportamiento ante una sequía. Muchas veces eso se puede hacer usando sensores. Los sensores son, por ejemplo, imágenes de muchas plantas que se pueden tomar muy rápidamente y que nos permiten, sobre miles de plantas, ver cuáles son las más tolerantes, ¿sí? Y pueden ser imágenes térmicas, imágenes visibles, imágenes tomadas en el infrarrojo cercano, etc. Y la tercera son plataformas. Las plataformas, por un lado, puede ser que porten los sensores, los lleven, pero también puede ser que nos permitan aplicar condiciones, por ejemplo, un estrés controlado. Entonces podemos hacer siempre, aun cuando no hay sequía, muchas pruebas y muy rápidamente saber cuáles son aquellas plantas que son más tolerantes. Y después dárselas a los genetistas para que la incorporen, esa tolerancia, en variedades mejores. A través de cruzamientos, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, a través de cruzamientos, usando distintos métodos que hoy han bajado mucho su costo y están muy disponibles, utilización de mejoramiento asistido por marcadores y distintas herramientas biotecnológicas. Vamos a hablar con Gustavo porque, bueno, a ver si podemos aclarar un poquito lo que nos comentaba Luis recién y llevarlo a un ejemplo. Supongamos una planta de soja o una
una enorme cantidad de variedades de soja, de diferentes comportamientos ante estrés hídrico. ¿Cómo se puede llegar a detectar ese conjunto o una gran cantidad de variedades que tengan un mejor comportamiento ante estrés hídrico? Algo que lo comentaba Luis, el cambio climático nos va llevando un poco a buscar ese tipo de individuos. Bueno, como bien decía Luis, nosotros tenemos un enfoque basado en 3 componentes: los caracteres, los sensores y las plataformas. Un ejemplo, por ejemplo, relacionado al estrés hídrico, podría ser un carácter, podría llegar a ser la temperatura de las plantas, la temperatura de las hojas de las plantas. ¿Y por qué es importante? Porque la temperatura de una planta, a diferencia de los mamíferos, depende mucho de la temperatura del ambiente y también depende de cuánta agua está perdiendo a través de sus hojas. Y eso está muy relacionado con la tolerancia a estrés hídrico. Entonces, si nosotros podemos medir la temperatura de las hojas de las plantas, podemos predecir cuál podría llegar a ser el comportamiento de esa planta ante un estrés hídrico en el futuro. Entonces, para medir eso necesitamos un sensor. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar una cámara infrarroja sensible al espectro térmico, que nos permite tener una imagen de las plantas y en esa imagen poder medir con mucha precisión la temperatura de las hojas. Gustavo, discúlpame, estamos mostrando en imágenes ahora diferentes situaciones de diferentes individuos respecto a esa imagen de la cámara infrarroja. ¿Qué nos está determinando? ¿Unas más rojas, más coloradas, más anaranjadas? Bueno, lo que nos está indicando son distinta temperatura de las hojas, que estaría relacionada con cuánta agua están perdiendo a través de los estomas, que son pequeños poros en las hojas. Y cuán abiertos o cerrados están esos estomas nos indican cuánto intercambio de vapor de agua y también intercambio de carbono están teniendo esas plantas, lo cual está relacionado con cuánta agua consumen, cuánta agua pierden o cuánta agua conservan y también con cuánta fotosíntesis pueden estar llegando a hacer. Y eso está relacionado con la eficiencia con la que utilizan el agua. Con algunos sensores podemos ver cuánta biomasa acumulan. Y con, por ejemplo, uno que mida una cámara que mide en el infrarrojo cercano. Y con una cámara que mide en el infrarrojo térmico, ¿sí?, podemos ver qué temperatura tienen. Por ejemplo, analizando conjuntamente, ¿sí?, aquellas que están más frías y a la vez hacen más biomasa, podemos suponer que tienen esa más eficiencia de uso de agua. Pero también se puede usar al revés. De repente, en condiciones donde no le falta agua, aquellas que pierden mucha agua, ¿sí?, que están muy frescas, no son deseables, porque cuando estén en el campo, ¿sí?, en años normales, donde siempre falta un poquito de agua, esas se van a consumir el agua antes. Entonces da un montón de información, ¿sí?, para ver cuáles son los mejores fenotipos, las mejores plantas, para poder, tanto en el campo, en un año bueno, ¿sí?, que no gasten mucho cuando tienen demasiada agua y que la puedan conservar, pero también que toleren más una sequía cuando falta. Las imágenes que estamos mostrando corresponden a nuestra entrevista tomada por medio de una cámara térmica que permite ver objetos luminosos visibles al ojo humano. Los diferentes colores corresponden a las distintas temperaturas de acuerdo a la escala situada a la derecha de nuestros cuerpos. Fíjense cómo el micrófono más frío es de color azul,
y los cuerpos varían del amarillo al anaranjado, por más temperatura corporal.